Entiendo que la diferencia entre un humedal y una laguna o cualquier cuerpo de agua normal es que el humedal obtiene el agua del subsuelo, ¿no? Es agua que emerge de alguna manera. Bueno, tiene un humedal de acuerdo con la Convención Ramsar, que es una convención internacional firmada por México. Ramsar es un pueblo en Irán donde se celebró la convención. Se reconoce, además lo reconoce la Ley de Aguas Nacionales, que los humedales tienen que tener 3 características. Agua permanente, perenne. Plantas hidrófitas, es decir, plantas a las que les guste estar sumergidas. El agua, sí. ¿no? Plantas de agua, pues. Sí. Y un tipo de suelo que le llaman hidromórfico, que tiene algunas características, retiene agua, pero permite la infiltración. Y de esta manera, digamos, es muy frecuente que los humedales estén en contacto con los acuíferos. Los humedales, en muchos sentidos, son sumideros de agua para los acuíferos. Imagino que con todo y eso también tienen sus funciones de captura de carbono, ¿no? Bueno, las plantas hidrófitas sí. justamente lo que hacen es que también se convierten en sumideros de gases de efecto invernadero, particularmente el carbono. Sí. Y en ese sentido, pues los humedales se han convertido, digamos, en la esperanza de vida del planeta ahora que tenemos las broncas con el cambio climático. ¿Y qué importancia ecológica tienen estos humedales? O sea, ¿por qué son más importantes que una presita, que un laguito, que cualquier cuerpo de agua normal? Bueno, los humedales son importantes a diferencia de, digamos, de cualquier otro cuerpo de agua, porque cumplen principalmente 2 funciones ecológicas importantes. Por un lado, son sumideros de gases de efecto invernadero y por otro lado son sumideros de agua para los acuíferos. Estas 2 funciones ecológicas las estamos perdiendo en el planeta, pero en ciudades como León, en donde no contamos con cuerpos de agua de esta naturaleza, pero tampoco tenemos pozos de absorción que recarguen el acuífero, en donde gran parte del territorio municipal pues, ha sido encementada, sí. Y eso impide, digamos, que de manera natural los acuíferos se recarguen al nivel de mantener el equilibrio ecológico del acuífero, ¿no? Yeah. Nuestro acuífero, por ejemplo, el acuífero de Valle de León, presenta un déficit importantísimo de millones y millones de metros cúbicos de agua, y en parte tiene que ver con la cantidad de agua que extraemos, pero con todo lo que hemos hecho en la superficie que impide que se recargue adecuadamente cuando vienen tormentas como las de esta época, sí, por ejemplo, sí. ¿No? Vemos que mucha del agua que cae en el municipio de León pues escurre, pero no se mantiene ni en el territorio ni se sume en el acuífero, ¿no? Y los humedales cumplen estas funciones. De hecho, en lugar de estropear el humedal que tenemos, el único humedal urbano que tenemos en el municipio de León, el gobierno municipal tendría que abocarse a construir más humedales. Esto es interesante porque ni la Ley de Aguas Nacionales ni la Convención Ramsar distinguen entre humedales de régimen natural y humedales de régimen digamos, humano, o de antropomórfico, sí. Artificial, ¿no? Sí. En cualquiera de los 2 casos... Antropogénico. Eso. En cualquiera de los 2 casos, un humedal, digamos, artificial, sí. Con el paso del tiempo, como es el del Parque Los Cárcamos, pues, déjame usar esta palabra, se ecologiza, ¿no? Y llega a cumplir con estas funciones. Ok. Además de que, bueno, yo te he escuchado mencionar que hay presencia de cierta fauna, cierta vegetación que no es común en otras partes de la ciudad y que incluso pues, es como un pequeño refugio urbano para ciertas especies, ¿no? Bueno, ese es el otro dato que indica que esto de aquí es un humedal, porque las y los habitantes, o los habitantes del humedal, pues son aves, sobre todo migratorias, ¿no? Tenemos fauna local, tenemos aves, digamos, de la región, sí. Pero en época invernal, que ya está empezando, pues vamos a ver cómo recibimos aves
que vienen de Canadá, de Estados Unidos, del norte de México, que están buscando un clima menos frío para pasar el invierno, el otoño y el invierno. Y se ha documentado la presencia, por ejemplo, incluso de águilas pescadoras en el humedal del Parque Los Cárcamos. No solo de águilas pescadoras, de otro tipo de aves acuáticas, ¿no? Que requieren, digamos, de un ecosistema acuático para sobrevivir. Es interesante, yo no sabía que había águilas pescadoras en esa zona, nunca he visto una, nunca es interesante que escojan cuerpos que tal vez existen desde hace mucho tiempo, que tal vez en estas rutas migratorias pues se han vuelto parte de las paradas estratégicas, ¿no? Probablemente, por ejemplo, en el caso específico del humedal, probablemente las aves no lleguen al humedal, llegan a la presa El Palote, sí. Pero cuando, por ejemplo, en la presa El Palote se celebra el Festival del Globo, que recibe a miles y miles y miles, cientos de miles de personas en un fin de semana, pues las aves vuelan al humedal del Parque Los Cárcamos para tener refugio, donde pueden encontrar además alimentación y tranquilidad, ¿no? Parte de la bronca que reivindicamos en relación con la protección del humedal, pues es que en medio de este circuito, de este corredor biológico aéreo, que está bien documentado, pues se instalan las torres del proyecto City Center, que además advierte a la autoridad que habrá mortandad de aves por colisión contra las torres del proyecto. Sí, eso sobre todo lo he visto que es muy común en la Ciudad de México, ¿no? Exacto. Que edificios con superficies reflejantes, sobre todo, son los que provocan las colisiones. Entonces, bueno, creo que a todos nos ha quedado claro en los últimos años, particularmente desde el 2023 para acá, que llovió poco, que nos estamos quedando sin agua. La verdad es que las autoridades municipales llevan años advirtiéndonos del día cero, del día que se acaba el agua, y es algo que a mí siempre me ha hecho ruido, así como, primero, ¿es posible saber cuánta agua nos queda? Bueno, existe una contabilidad del agua subterránea, que es de la que principalmente dependemos en León. El que la presa se haya secado no debería tener realmente un impacto en el servicio que el sistema de agua nos otorga a los habitantes de León. Correcto. Pero sí genera este impacto que mencionas, ¿no? Este impacto visual de decir, ay, Chihuahua, algo está pasando, que la presa no solamente se secó hace un año, o hace casi un año, sí. Sino que además, después de todas las lluvias que han caído, y de que vemos noticias de que todas las presas en el resto del estado de Guanajuato ya están al 90, al 80%, la presa del Palote pues está a menos del 30 todavía, ¿no? Y en las, yo creo que está a menos del 30 en cuanto a superficie que cubre, pero en cuanto a la capacidad de carga, yo creo que ha de estar a menos del 5. Exacto. Porque el espejo de agua que se alcanza a ver está lleno de plantas que deben de ser muy, muy superficiales. La presa tiene una capacidad de 10 millones de metros cúbicos de agua. Ok. Y sobre esos 10 millones de metros cúbicos de agua, el Zapal cuenta con una concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua. La presa es propiedad de la Comisión Nacional del Agua por 6 millones de metros cúbicos. Y la instrucción de la Conagua es que cuando la presa llegue al 40% de su capacidad, no le puede sacar agua, porque entonces aceleras el proceso de agotamiento de la presa. Eso ocurrió el año pasado, en el 6 de marzo del año pasado. Allí es cuando el Zapal anuncia pues, que va a iniciar un programa de tandeo, que afectó inicialmente, que afecta todavía, pero que inicialmente afectó solamente a 97 colonias, particularmente las colonias que están al este y al oeste de la presa. Digamos, los Castillos, los Echevestes, y luego las que están al oeste, Gran Jardín, balcones, Cañada, etc. Ese proceso la gente esperaba, el Zapal esperaba, las autoridades esperaban que durante la temporada de aguas, digamos, se recuperaba el mínimo para poder volver a extraer agua de la presa y terminar con el tandeo, lo cual no ha ocurrido. No solamente no ha ocurrido, sino que en las previsiones que el Zapal hizo, anunció a principios de año que la sequía era tan fuerte, pues que el tandeo tendría que ampliarse de 97 colonias a 143, afectando a un total más o menos de 120,000 personas, ¿no? Entonces, en principio, no debería de impactar, pero en virtud de la
de la gestión que hace el sistema de agua, del agua que tiene disponible para garantizarnos el derecho, en virtud de las decisiones que toma, resulta que hay 120,000 personas que tienen este problema de tandeo, ¿no? Más todas las demás que no sabemos que están tandeadas, pero que públicamente se sabe pues, que no están recibiendo el agua como deberían de recibirla. El tandeo es una medida que afecta el consumo total del agua, porque yo lo que he detectado en mi caso personal es, el tandeo lo que ha provocado es que se me acabe el agua de mi tinaco y tengo que pedir una pipa. Pero no dejo de consumir agua. O sea, no hay días que me bañe y otros días que sí y otros días que no. Simplemente tengo que tomar medidas alternas. Entonces, ¿estos tandeos sí moderan el consumo de la población o...? Los tandeos, digamos, el Zapal explica que los tandeos de agua son medidas que los organismos operadores toman en todo el país cuando no hay suficiente agua para garantizar el servicio, ¿no? Okay. Entonces, de entrada, podemos decir que de acuerdo con el Zapal no hay suficiente agua y por eso el tandeo existe. Okay. ¿No? El tandeo formalmente implica que un día recibes agua, ¿Sí? un día no recibes agua, otro día sí recibes agua. Es un día sí y un día no. Sí. Pero lo que se ha documentado es que muchísimas de estas 143 colonias Sí. o vecinos de estas 143 colonias han expresado en múltiples ocasiones durante pues, la sequía y los calores tan fuertes que hubo hace un par de meses, 3, 4 meses, que incluso no estaban recibiendo agua los días que el Zapal decía que iban a recibir agua. Ok. Es decir, hubo calles en algunas colonias que dejaron de recibir agua, por ejemplo, durante 15 días o 22 días completos. Y esto estaba comentado en la prensa, ¿por qué? Pues porque los vecinos hablaban, se quejaban, Sí. y los medios de comunicación pues, publicaban esas quejas. No, yo puedo atestiguar que yo llegué a pasar por lo menos 5 días seguidos y yo estoy aquí a 2 kilómetros, 3 kilómetros, 3 días seguidos o hasta 4 días que no caía ni una gota de agua. En algunos casos, digamos, algunas familias, algunas colonias tienen la capacidad de poder solventar el problema comprando pipas, pero en la mayoría de los casos yo diría que la gente no puede, con el ritmo del gasto, Claro. de comprar pipas para satisfacer No, su derecho. y cuántas casas tienen la infraestructura para almacenar el agua de una pipa también, ¿no? O sea, no Exacto. todo el mundo tiene cisternas. Porque no todo además el hay mundo que decir tiene... una cosa, el Zapal no cobra el agua. El Zapal lo que cobra es el servicio y, digamos, La distribución. los fierros que usa Sí. para dar el servicio. Sí, ¿Por qué? Pues porque la federación tampoco le cobra el agua al Zapal, de acuerdo. ¿no? Entonces, lo que nos llega en el servicio, en el recibo de pago no es el costo que tiene el agua, sino el servicio, ¿no? Y en cambio, en las pipas sí estás pagando un costo por el agua. Sí. No solamente porque te la lleven a tu domicilio, por la que la extraen, sino un costo por el agua, ¿no? Y entonces la gente, en su mayoría, pues no tiene la capacidad para poder satisfacer esa necesidad. Depende. Que además en la escasez de agua que tenemos los ciudadanos, las pipas llegan hasta costar el doble. Exacto. Y dices, bueno, si no hay agua, ¿de dónde están sacando agua las pipas, no? Exactamente. No. Esa es la otra duda que el Zapal no nos suele responder. Lo que hemos estado observando, porque además hay que decir que cuando hablamos, todo esto que hemos platicado hasta ahorita tiene que ver exclusivamente con el acuífero del Valle del León. Sí. El acuífero del Valle del León, digamos, se empalma casi a la perfección, está en el subsuelo, y se empalma casi a la perfección con el territorio municipal de León. Casi. Ok. Ahora, cuando hablamos de que las pipas en León extraen agua, pues la están extrayendo del acuífero del Valle del León, que es donde Zapal dice que no hay suficiente agua y por lo tanto tiene que tandear a estas 143 colonias. No nos explicamos, digamos, esta ecuación. Sí, claro. Porque además, si tú sumas la cantidad de agua que el Zapal tiene en sus títulos de concesión, ¿no? Exclusivamente en el acuífero del Valle del León, sin considerar otros acuíferos, los acuíferos, digamos, de los municipios vecinos, Sí. estamos hablando de, si no mal recuerdo, de 51 o 59 millones de metros cúbicos de agua al año. Zapal ha reportado que la extracción de agua
que hace de este acuífero, todavía le queda a este acuífero como mínimo unos 9 millones de metros cúbicos de agua al año para poder ser aprovechados por el Zapal. Ok. Solamente de los títulos de agua que tiene el Zapal. Sí. La pregunta que no nos logra responder el Zapal es ¿por qué teniendo administrativamente esa agua disponible Sí. no la suple en lugar de que aplique el tandeo? No suple el agua de la presa con esa agua que tiene disponible del subsuelo Claro. para que la gente no sufra el tandeo. ¿Y eso, a eso te refieres con cancelando concesiones de pipas o haciendo mayor vigilancia de pozos ilegales? Solamente del agua que el Zapal ya tiene disponible. Ah, ok. ¿No? Sin quitarle agua a nadie más. Ok. Del agua que el Zapal tiene disponible en el acuífero del Valle de León, sobra. Sobran más o menos unos 8 o 9 millones de metros cúbicos al año. Suficiente como para satisfacer la necesidad de las colonias que se encuentran hoy en tandeo porque la presa no tiene agua. La pregunta que hacemos es ¿por qué si tiene agua disponible no la usa para tal efecto? Sí. Yo creo que no la usa porque en realidad esa agua no existe. Todo esto, Ok. todo esto sale de la pregunta que me hiciste de si sabemos cuánta agua hay disponible, Sí. ¿no? Te dije que hay una contabilidad del agua, pero esa contabilidad del agua no necesariamente tiene que ver con la realidad del agua. Ok, ok. Entonces, lo que hemos estado observando es que administrativamente en papel sobra agua en el acuífero, Sí. pero eso no nos responde el por qué Zapal no la usa para satisfacer el tandeo, para dejar de tandear a estas colonias y que tengan su dotación completa. Ok. Lo que creemos es que esa agua no existe en realidad, Ya. lo cual agrava el problema. El agua del humedal tendría que llegar hasta aquí. Aquí tendría que estar el agua. ¿Alguna vez llegó ahí? Sí, claro. Sí. Sí. No, pues ya se fue un chingo. Ya se le ven, por ejemplo, a esos islotes cuando empezamos la lucha, no se veía la tierra, el suelo, Ya. ahora se ven. ¿No? Y los reportes, bueno, ya te lo contaré, pero los reportes que manda el City Center sobre el nivel del agua, porque ahí están obligados a medirla, indican que ahorita en este punto, desde junio de este año hasta ahorita, está en menos 3 metros de cuando empezaron a construir, que es muchísima cantidad de agua, o muchísimas cantidades de metros, aunque suena poquito, para un cuerpo de agua tan pequeño. Ok, ok. Y bueno, pues aquí estamos justamente de fondo con uno de los asuntos que tú has tomado de manera personal como causa, que es pues justamente la protección de este humedal en contraste a la construcción de este centro comercial y área de departamentos y de oficinas. Por ahí tuve oportunidad de leer el documento de amparo que me mandaste, donde aparentemente este centro, este desarrollo, tiene asignado 300 millones de litros de agua por año. Sí. ¿Y esa agua de dónde va a salir? A ver, voy para atrás un poquito. Ok. Hay que explicar que cuando se desarrolla un proyecto de esta naturaleza, o por ejemplo un fraccionamiento horizontal, es un fraccionamiento vertical, Sí. es además un proyecto de usos mixtos, no solamente es un fraccionamiento vertical, o sea, no solamente es un edificio de departamentos, es mixto porque además tiene oficinas, va a tener un hotel Sí. y además un centro comercial, ¿no? Correcto. Son de estos nuevos proyectos como para que nunca vuelvas a salir Sí, de ese lugar, ¿no? Ahí tienes súper, ahí tienes salas de cine, tienes gimnasio, tienes todo. Restaurantes, bancos, todo. En casos como esto, pero en proyectos como en fraccionamientos horizontales como los que conocemos, Sí. donde vives tú, donde vivo yo, etcétera, cada que se va a construir un fraccionamiento, antes de solicitar los permisos y autorizaciones, lo que tienen que hacer los desarrolladores es preguntarle a las instancias públicas que ofrecen servicios si cuentan con los servicios necesarios para lo que van a requerir, ¿no? Entonces, ellos tuvieron que ir con la CFE y preguntarle, oye, vamos a tener este proyecto y vamos a consumir tantos megawatts o kilowatts o lo que sea. Correcto. ¿Tienes? Si la respuesta de la CFE es no, pues ya ni para qué construyes, ¿verdad? Va a estar Claro. batallándole. Igual con el agua. En julio del 2017, el sistema de agua potable, el Zapal, le entregó al proyecto un documento que se llama Dictamen Técnico de Factibilidad. Es el documento en el que le autoriza un gasto anual de 9.61 litros de agua por segundo. Si tú multiplicas
9.61 por 60 segundos, por 60 minutos, por 24 horas, por 365 días, te dan los 300 millones de litros de agua al año. Si luego agarras esa cantidad y la acomodas con la cantidad de agua que el Zapal gasta para satisfacer nuestro derecho humano al agua, de todos los habitantes de la ciudad de León, una ciudad de casi 2 millones de habitantes, resulta que este proyecto se va a llevar la cantidad de agua que la ciudad necesita para funcionar durante 2 días completos. Es muchísimo. Sí, es cercano pues al medio punto porcentual de todo el agua disponible, Exacto. que para un desarrollo de este tamaño pues es bastante, ¿no? Así es. Entonces, por un lado, nos preocupa el tema de la cantidad de agua que se le asignan a los proyectos, ¿no? Este es uno, pero cualquiera que haya visitado el León en los últimos años se va a dar cuenta de que hay un montón de nuevos proyectos verticales y algunas pequeñas plazas, no del tamaño de esta, pero que están surgiendo a montones, ¿no? Nos preguntamos cómo es posible que se autoricen, digamos, estos gastos de agua enormes, Sí. cuando por otro lado tenemos sequía en un contexto de cambio climático que implica el que no sabemos cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Digamos, ese es el desajuste que genera el cambio climático, por lo tanto no puedes prever como antes lo hacías, y esto se convierte en un problema. Por un lado tenemos esa bronca, pero por otro lado tenemos la bronca que el proyecto pues se instala a un costado del único cuerpo de agua con estas características en León, ¿no? Digamos, podríamos formalmente decir el único humedal urbano en el municipio de León. Casi como vista para el jardín trasero, ¿no? Así es. En ese sentido, decir dos cosas. Hay un proceso claro de privatización del agua, ahorita podemos profundizarlo, y hay un proceso de privatización del Parque Los Cárcavos, en beneficio del proyecto. Mira, por ejemplo, hay una campaña ahorita contra el muérdago, Sí. que la promueve mucho la presidenta municipal, pero no entendemos por qué esta parte del parque está tan descuidada, ¿no? Es ostensible el muérdago en árboles como estos, que están a un costado del humedal, pues que tanto dicen proteger y cuidar. Incluso hasta para la parte estética del centro del centro comercial, Exacto. pues debería de haber un interés de que permaneciera bonito, ¿no? Así es, así es. Está particular esto. Las concesiones para los pozos en Sí. todo el país las otorga la Conagua. Ok. Digamos, para que la gente que nos está viendo lo tenga muy claro, toda el agua subterránea del país, toda, es propiedad de la nación. Y quien la administra es la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua, por lo tanto, concede o no concede concesiones de agua del subsuelo para que puedas montar tu pozo y extraer esa agua, Ok. ¿no? En el caso de en el caso de León, hay decretos de veda sobre el acuífero del Valle de León desde hace muchos años que implican que no se puede entregar una concesión más. Entonces, cuando Zapal le impone esta condición al proyecto, el proyecto no puede ir con la Conagua a decir, oye, dame una concesión, porque ya no está otorgando Conagua concesiones. Lo que tiene que ir es a buscar a alguien que tenga una concesión Que se la venda. que se la venda. ¿Es posible hacer eso legalmente? Es legalmente posible. Ok. Nosotros creemos que no debería de permitirse porque es una facultad exclusiva de la Federación, en donde el sistema de agua, con este tipo de condicionantes, mete mano a esas facultades de la Federación y desordena la contabilidad del agua subterránea. Porque ¿a quién le puede comprar esa agua al proyecto, ese pozo, esa concesión? Pues probablemente a quien que tenga una circunstancia económica desfavorable en este punto y quiera venderla. Alguna urgencia. Particularmente, por ejemplo, un campesino empobrecido, humilde, que tenga su concesión hace muchos años y que por 50,000, 100,000 varos, pum, se la venda, ¿no? Okay. El caso es que el proyecto no ha conseguido esa concesión, no ha conseguido ese pozo
y ya está enchufado al agua del Zapal. Ok. La pregunta entonces es, si ya está enchufado a Zapal y ya está recibiendo agua del Zapal, pero no le cumplió a Zapal con la condición que el Zapal le impuso, ¿de dónde el Zapal le está entregando esa agua? Pues la respuesta es del agua que el Zapal tiene para nosotros. De resultado del tandeo. El agua que no debería entregarle al proyecto porque por otro lado se la tandea a las personas. Y hay que decir esto, en los diferentes tipos de uso de agua que existen, el prioritario que está por encima de todos es el uso doméstico y personal. Ese es el que tiene que ver con el derecho humano al agua. Claro. Después de eso están todos los demás usos. Agrícola, ¿no? agricultura, aquí, industrial, etcétera. Después. ¿Y alguna vez han tandeado algún agrícola o algún industrial en la ciudad de León? No depende del Zapal, porque esas concesiones no las maneja el Zapal, las maneja la Federación. Ah, ok. O sea, el Zapal puede disponer solamente de las 137 concesiones que tiene de las 1.618 que existen en el municipio de León. Ok. ¿no? Okay. Ese es el agua de nuestra, el Sí. intermediario de Zapal. Y con lo que no estamos cómodos, con los que no estamos conformes, es con esa gestión que el Zapal hace de esos 137 títulos de concesión, del agua que amparan esos títulos. Ok. Pero te pongo un ejemplo. Hace un par de años en Monterrey hubo una sequía muy fuerte, la gente protestó, La respuesta del gobierno federal Sí. fue emitir un decreto en donde le rebajaba agua a grandes empresas como Cemex, las cerveceras, digamos, estas grandes empresas que tienen agua para sus procesos productivos. Sí. Dijeron, pues ahora se los vamos a limitar y la parte que no les vamos a dejar que saquen, esa es para la gente, en lo que se aliviana el tema. Eso sería lo correcto. Eso lo dice la ley de aguas nacionales, pero lo dice también las normativas internacionales en materia de agua a las que México está obligado. Y en el caso de León, lo que vemos es que el Zapal aplica un tandeo, limita el derecho humano al agua, de 143 colonias, de más o menos 120,000 personas. En esta zona norte de la ciudad, el proyecto está rodeado de esas colonias con tandeo, pero el proyecto no tiene tandeo de agua, está recibiendo su agua completita. Cuando es un agua, digamos, que no tiene que ver con el uso doméstico y personal. Okay. ¿No? Y entonces, derivado de esta mala gestión de concesiones, de administración, de tandeo, vamos a llamarle por las razones que sea por corrupción, por ineptitud, por desinterés, por razones políticas, por las razones que sean. Es evidente que nos estamos acercando, o sea, cada vez hay menos agua. Sí. Quizá no sabemos el de qué, hasta dónde es el fondo, pero cada vez hay menos agua. ¿Qué va a pasar el día que se agote esa agua de los acuíferos pues poco profundos, que es hasta donde entiendo que salen los de aquí? Bueno, a ver, habrá que hacer un par de puntualizaciones porque si no los expertos del agua nos van a regañar. Digamos que no hay menos agua, no más que lo que hemos hecho es que la hemos sacado y la pusimos en otro lado. Okay. Es decir, la sacamos del acuífero, Sí. la ensuciamos y la mandamos para otro lado. Es correcto. ¿no? O sea, pero el agua existe. La cantidad de agua que existe en el planeta es la misma desde que el planeta existe. De acuerdo. ¿no? De acuerdo. No más que lo que alteramos fue el ciclo hidrológico de esa agua. ¿no? Entonces, es muy difícil, el siguiente punto a aclarar es que es muy difícil que nos vayamos a quedar sin agua. Esto del día cero Sí. es más probablemente una campaña Sí. que una realidad. De acuerdo. Lo que sí es real es que en la medida en que los acuíferos se estén agotando, los pozos tienen que ir a mayor profundidad. Eso sí está ocurriendo. Sí. Y está ocurriendo gravemente en Guanajuato, además. Y sabemos que a mayor profundidad hay agua. Eso lo sabemos con certeza. No necesariamente, depende del sitio. Pero la bronca cuando accedes a esa agua a mucha profundidad es que, como en el caso de Dolores Hidalgo, por ejemplo, allá se perforan los pozos a una profundidad de entre 400 y 700 metros de profundidad. Esa agua a la que allá se está accediendo, que ese es el futuro de León, si continuamos con esta gestión del agua, es agua que se denomina agua fósil, agua que se acumuló allí hace 15,000, 20,000, 30,000 años y que de manera natural está contaminada con arsénico y con fluoruro. Entonces, cada que se extrae agua de los pozos de Simapag, creo que se llama el sistema operador de agua de... Ah, no, ese es el de Guanajuato, Simapaz. El de Dolores Hidalgo, creo que se llama Simapaz. Cada que el sistema de agua extrae agua y lo manda a tu casa y tomas agua, estás dando un traguito a un veneno.
al arsénico y al fluoruro, que poco a poco te va envenenando. No por nada, Dolores Hidalgo es el segundo municipio con la mayor cantidad de enfermedades renales en todo el país, ¿no? Porque desde hace muchos años toman agua envenenada. ¿Y esa agua no se puede tratar o simplemente no lo hacen por Se puede tratar, negligencia? pero es costoso, Okay. ¿no? Entonces ahí entra otro tema Sí, que tiene que ver justamente con pues, los procesos de los organismos operadores, ¿no? correcto. Meto filtros, no meto filtros, que la gente los ponga en su casa, etcétera, etcétera. Que ya mejor no se la tomen, mejor la hiervan antes o ni siquiera Por de ejemplo, hervirla en sirve. muchas comunidades de la zona rural de Dolores Hidalgo, de San Miguel de Allende, cosechan agua. Cuando llueve, pues cosechan agua, tienen su filtro, almacenan en tanques de ferrocemento, agua suficiente, cuando llenan ese tanque de ferrocemento es agua suficiente para 4 personas durante todo un año, exclusivamente para beber y para cocinar, Ok. ¿no? La otra agua la pueden usar para lavar, para lo que sea, porque es el agua contaminada. Pero termina encareciéndose lo que debería ser un derecho humano. Así es, Ese es el Así argumento es. central. así es. Pero todo el agua del acuífero del Valle de León, toda, la que sabemos que existe, está concesionada. Hace rato decía yo que hay 1.618 concesiones. Ajá. De esas 1.618, solamente 137 son para el organismo operador. El resto está en manos de particulares, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Pues porque los particulares, en general, suelen considerar a sus títulos de concesión como parte de su patrimonio. Ok, o sea, esos títulos de concesión no tienen una vigencia. ¿O no hay Tienen más? una vigencia y tienen un costo mínimo, digamos, tú pagas por la cantidad de agua que te asignaron, Sí, pero es más para mantener la concesión que Sí. para otra cosa. Se te va acabando la vigencia del título y puedes renovar con una solicitud. Bueno, ya se va a acabar, ahí te da mi solicitud de renovación y te lo renueva, ya. ¿no? Pero sí hay mecanismos legales para quitar concesiones. Bueno, ahora estamos explorando uno, no en el caso de León, en el caso de Guanajuato, estas comunidades a las que yo me refería que tienen tanques de ferrocemento, que han construido tanques de ferrocemento para cosechar agua de lluvia en el territorio rural de Dolores Hidalgo, son comunidades, ya no digas tú como las más fregadas de León, que tienen agua un día sí y un día no. Estos tienen 2 cubetas un día sí y un día no, ¿no? Y hay que ir por esa agua, las señoras se ponen unas fregas porque hay que ir por esa agua a 2 kilómetros, a 1 kilómetro, donde está la manguerita para toda la comunidad. Claro, con las implicaciones de higiene y de salud que eso En ese implica, mismo ¿no? contexto, Sí. hay una empresa canadiense, Alamos Gold, allí mismo, ¿Minera? minera, que ha solicitado múltiples autorizaciones para hacer su mina. Sería la primera mina a cielo abierto si se llega a autorizar en el estado de Guanajuato. No conocemos ese tipo de minería, pese a que Guanajuato es un estado tradicionalmente minero. Sí. En Guanajuato no existe la minería a cielo abierto, solamente la subterránea. Y para operar su mina, si llegaran a autorizársela, la empresa tiene 8 concesiones de agua por un total de 1.440.000 metros cúbicos de agua al año. En el mismo territorio, en donde más o menos 8.000 personas distribuidas en 21 comunidades tienen agua 2 cubetas un día sí y un día no, como te acabo de decir, ¿no? Entonces ahora lo que estamos haciendo, justo ahora estamos redactando una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por esta razón, porque en el mismo territorio, en el mismo acuífero, 8.000 personas le batallan todos los días para su derecho humano al agua, y en ese mismo territorio hay una empresa que tiene 1.440.000 metros cúbicos de agua. O sea, con eso satisfaces la necesidad de esas personas 40.000 veces, Sí. ¿no? Y la pretensión de las comunidades es que en la queja, digamos que si la queja prospera, la Comisión Nacional del Agua le reconozca su carácter de víctimas, por un lado, y recomiende a la Comisión Nacional del Agua revocar esas concesiones de la minera, que además no las está usando porque no le han autorizado la mina, porque las 21 comunidades han sido muy activas en impedir que esa mina se autorice, Sí. y el agua está allí, digamos, ¿no? Está allí sin usarse. Entonces lo que las comunidades... Está ahí virtualmente Exacto, sin usarse, ¿verdad? exacto, No, virtualmente, sí. administrativamente, Ya. ¿no? Porque ese acuífero está súper agotado.
Sí, Pero si en algún punto se va a extraer, pues que le extraigan las personas que viven en esos territorios y no que le extraiga la minera, claro. ¿no? Que además no se va a esa riqueza que la minera extraiga no se va a quedar en el país, se va para Canadá. Sí, y ¿No? los únicos beneficiarios serían aquellos que dieron los permisos, ¿no? Exacto. Entonces, estamos ahora explorando la posibilidad de que con este mecanismo que les estoy contando, una vez que tengamos la recomendación, la Conagua la acate, y si la Conagua no quiere acatarla, porque hay que recordar que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no son vinculantes, si no la acata, pues con el carácter de víctimas irá a un amparo para que un tribunal le ordene a la Conagua revocar esas concesiones. Okay. ¿No? Sí, que será seguramente el curso natural, porque A menos con esta Comisión de Derechos Humanos recientemente que está ya medio de adorno. A menos que la presidenta Sheinbaum cumpla con los compromisos que ha hecho en campaña. Hay que decir una cosa, la Conagua es una de esas instituciones que se crean en lo que López Obrador llama el periodo neoliberal. Correcto. La Ley de Aguas Nacionales es una de esas leyes que se producen en lo que él llama el periodo neoliberal. Hay un conjunto de leyes, entre ellas la Ley de Aguas Nacionales, que es del 92, Okay. que sustituye a la Ley Federal de Aguas. Okay. La ley que ha provocado el problema de agua que tenemos en todo el país, del sobreconcesionamiento, es la Ley de Aguas Nacionales. Es la que permite, digamos, el proceso de privatización. Y es una ley que se produce en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari por insistencia de Estados Unidos y Canadá de cara al Tratado de Libre Comercio. Porque, bueno, se produce esa ley, pero se reforman otras como la ley agraria, como la ley minera, Sí. porque cuando van a firmar el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos y Canadá le dice a México, dice, oye, el 70, 60, 50% de tu territorio es territorio ejidal, es territorio comunal, y por lo tanto la propiedad es colectiva. No se puede vender, no se puede rentar, no se puede prestar, no se puede hacer nada allí. ¿Qué incentivos tienen mis empresas para ir a invertir a México? Ah, vamos a liberalizar. Y entonces los ejidos de ahí en adelante pues se pueden individualizar la propiedad, se puede vender, se puede rentar. Eso es lo que ha generado el gravísimo problema que tenemos en México, que ha dado lugar a un montón de conflictos socioambientales por los territorios. Muy bien, ¿No? muy bien. Y la presidenta ha ofrecido revisar esa ley, la Ley de Aguas Nacionales, abrogarla. Con el objetivo de eliminar o ir, digamos, ¿cuál será? Diluyendo las concesiones que existen Con el actualmente. objetivo de que se garantice fuertemente el derecho humano al agua, que implica uso doméstico y personal, ¿no? Muy bien. Pero también con el objetivo, por ejemplo, de que se puedan sanear, que se puedan recuperar ecosistemas hídricos que están muy madreados por el uso, digamos, intensivo que se le ha dado a partir de que esa ley existe y está en vigor. ¿Por qué Zapal entonces opera de manera tan torpe, corrupta, ineficiente, inconsciente, insostenible? ¿Cómo es posible que el gobierno permita que Zapal opere de esa manera? O sea, ¿cuál crees tú que es la causa? Pues, a ver, hay que decir que el Zapal es un organismo autónomo, ¿no? Y como organismo autónomo, pues es incontrolable, Ok. ¿no? La pregunta es, ¿quién dirige el Zapal? ¿No? El Zapal, como otros organismos autónomos, tiene un consejo directivo que en el caso del Zapal es ciudadano. El reglamento del sistema de agua potable, a diferencia de otros consejos ciudadanos directivos que hay también en el municipio de León, el sistema de agua potable establece quiénes van a ocupar, no qué personas, pero para quién es cada asiento del consejo directivo del sistema de agua potable. ¿Se asigna hacia organizaciones, con cámaras, hacia...? El gobierno municipal de León, quien redacta ese reglamento, digamos el ayuntamiento, perdóname, Sí. que es quien redacta ese reglamento, ha determinado que los ciudadanos que asistan a ese consejo serán propuestos por las diversas cámaras patronales que existen en el municipio de León. Entonces, un asiento del Zapal está reservado para la Coparmex, pero otro está reservado para la Cámara de la Industria de la Curtiduría,
pero otro para la Cámara de la Industria del Calzado, pero otro para la Cámara de la Industria de la Construcción, y así te puedo recitar, la Canaco, y así te puedo recitar todas las cámaras. Todas. O sea, todas las sillas del Zapal están representadas por intereses que van en contra del consumo para ciudadanos. O sea, no en contra, pues, pero ¿no hay representantes de la ciudadanía en general? A eso voy. Durante muchos años, el Consejo Directivo estuvo diseñado así. Se reformaba un reglamento y aparecía otro reglamento nuevo, y digamos esa parte transitaba completa, ¿no? Acaso le agregaban 1 o 2 consejeros para otra cámara, ¿no? Pero no había espacios para los ciudadanos. ¿Qué implica esto que te estoy contando? Implica que los consejeros del Zapal no van a representar intereses ciudadanos, sino intereses de esas cámaras, Claro. ¿no? Muchas de las cuales, usan el agua como insumo en sus procesos productivos, ¿no? Entonces, para ellos el agua, digamos, es un insumo y no un derecho. Claro. O sea, ahí ya la visión es distinta. Un commodity. Exacto. Es distinta a todo lo que hemos estado hablando del derecho humano al agua. Sí. A ver si te acuerdas, en el 2020 hubo un accidente terrible en las plantas de tratamiento de aguas residuales del Zapal, murieron 5 chavos. Uh-huh. Una responsabilidad atribuible al sistema de agua potable. Y en virtud del fallecimiento de estos 5 personas, las familias iniciaron un litigio contra el Zapal, porque el Zapal les quería indemnizar con 300,000 pesos para las 5 familias, para que se lo repartieran entre las 5. 60,000 pesos por muertito. Esto Eso vale. Esto lo sabemos porque nosotros fuimos los abogados de 3 de esas 5 familias. Ok. Al final de un año completo que estuvimos batallando con el Zapal, obtuvimos una bastante buena indemnización para estas familias. No voy a decir la cantidad porque es grosero hablar de esas cantidades, pero llegado el punto en el que se zanjó el problema económico, las familias ya no querían solamente dinero. Las familias querían medidas de no repetición para que nunca a nadie le volviera a ocurrir lo mismo. Y entre otras medidas de no repetición, se pactó con el gobierno municipal, con el Zapal y con el ayuntamiento el ensanchamiento del consejo directivo del Zapal para que incluyera a 3 consejeros, consejeras auténticamente ciudadanos. Ok. ¿No? Esto se reflejó en la reforma al reglamento del Zapal de febrero del 2022. O sea, desde febrero del 2022 tenemos 3 espacios disponibles en el consejo directivo del Zapal para ser ocupados por, textualmente, integrantes de comités de colonos o de asociaciones de colonos de la ciudad de León. Durante años el consejo estuvo blindado a hombres y mujeres de negocios, nada más. Sí. Y ahora que se abrió, no se convoca para que se ocupen esos espacios, de modo que quienes siguen participando en ese consejo siguen siendo hombres y mujeres de negocios. En el caso, hay otro asiento disponible para una organización que se dedique a defender el derecho humano al agua. Y allí quien participa es una organización que no existe en el estado de Guanajuato, que no tiene un domicilio ubicable en León ni en el estado de Guanajuato, y el consejero que propuso y que hace parte del consejo actualmente es el ex tesorero del gobierno de Miguel Márquez Márquez, o sea, los mismos, ¿no? O sea, es como si estuviéramos repartiendo concesiones de deforestación, y bueno, no concesiones de deforestación, si estuviéramos poniendo los bosques en manos de carpinteros, ¿no? Exacto, exactamente, así es. Es increíble, es increíble. Por eso reivindicamos tanto la mala gestión del agua que hace Zapal, Sí. ¿no? Porque la gestión que hace el Zapal de nuestro agua la hace orientada a satisfacer las necesidades de estos proyectos y de la industria, no la del derecho humano al agua de las habitantes y los habitantes de León. Muy bien. ¿No? Si me preguntaran por dónde habría que empezar a cambiar las cosas, Sí. que no dependa de la 4T, que no dependa del gobierno federal, que dependa de nosotros, Sí. yo diría en el consejo directivo del Zapal. Ok. Por ahí hay que empezar a jalar la hebra. Empezar a tener representación en estos lugares en donde se toman decisiones
Y por lo menos, vaya, no se esperaría que hubiera una mayoría de estos intereses, seguramente serían una minoría, pero por lo menos habría testigos de lo que está sucediendo. Exacto. ¿No? Mira, sería ideal, sí, digamos, que el agua que la Federación le entrega al Zapal para satisfacer nuestro derecho humano al agua esté administrada, dirigida por un sistema operador que a su vez esté dirigido por quienes nos beneficiamos de esa agua, los ciudadanos. Los ¿no? dueños del agua. Los dueños del agua. Sí. Pero como mínimo, que tengamos un representante allí que nos eche el chisme de cómo deciden las cosas, de qué ocurre cuando en el Consejo escuchan que un proyecto de este tipo como el City Center es muy cuestionado por la cantidad de agua, qué platican al respecto. Sí, sí, ¿no? sí. No nos enteramos absolutamente de nada. Alguien a quien podamos acudir para decirle, oye, discutan en el Consejo por qué el Zapal no libera la información de los dictámenes técnicos de factibilidad. No sabemos cómo es que está otorgando esa agua, sí. ni a quién, ¿no? Ni en qué cantidades. Entonces, alguien que esté adentro allí para echarnos el chisme, para transparentar los arreglos que allí ocurren adentro sí. Y para dificultar esos arreglos probablemente. Pues bueno, Gustavo, ya creo que la luz nos está corriendo. Yo sí. podría estar aquí platicando más tiempo contigo, como siempre es muy interesante tenerte aquí, el doctor Gustavo Lozano, ambientalista y defensor de los derechos de la ciudadanía. Te agradecemos mucho del trabajo, te agradecemos mucho que hayas venido aquí al show de Gusano Juicio. Esta conversación un poco más seria tal vez, ya nos tenemos que echar una un poco más alivianada. Sí. Pero bueno, yo quería aprovechar la oportunidad para preguntarte de qué manera la gente que está viendo ahorita el show puede contribuir pues apoyar a este tipo de organizaciones, este tipo de personas que dan la lucha por los ciudadanos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, primero déjame devolver el agradecimiento porque son pocos los espacios que tenemos para poder hablar de esto que hemos platicado el día de hoy. Y agradecerles un montón a ti y a la banda de Gusano Juicio la apertura para platicarlo. Bueno, por un lado, toda la chamba que hacemos la hacemos en torno a una asociación civil que se llama Acción Colectiva Socioambiental, ¿no? Okay. La asociación civil pues recibe donativos. Una manera en la que la gente podría apoyar el trabajo que hacemos es dándonos un donativo de lo que puedan. Ok, vamos a poner en pantalla las cuentas y la información para que los que estén dispuestos, cualquier monto ayuda, supongo, ¿no? Si alguien, por ejemplo, está interesado en dar un donativo, por ejemplo, periódico, y le interesa conocer un poquito más, pues que nos contacte a través de nuestras redes sociales, que también les vamos a dar. De acuerdo. Y podemos agendar una cita y platicarlo sin ningún problema. Estamos muy abiertos y transparentes en ese sentido. Y la otra manera, digamos, que no son excluyentes, es la de sumarse a los procesos de organización que estamos llevando a cabo. Hay una organización a nivel nacional que se llama Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos. Es probablemente la red de organizaciones y comunidades más grande en todo el país en términos de agua. Okay. Y desde esta coordinadora surgió hace ya años una propuesta para la creación de contralorías autónomas del agua, okay. Tanto a nivel federal como a nivel estatal, como a nivel municipal e incluso a nivel comunitario, ¿no? ¿De qué se tratan esas contralorías? Son grupos de ciudadanos, de ciudadanas preocupados por el tema del agua en diferentes partes, a diferente nivel, que se reúnen, se organizan, se constituyen, digamos, acuerdan hacer una contraloría, pues justamente para controlar a las instituciones del agua con las que tienen que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de León estamos ahora actualmente en un proceso de creación de una Contraloría Autónoma del Agua en relación con Zapal. Okay. Y buenísimo, pues ojalá que se sumen un montón. Y todos demos la lucha porque el agua es de todos y todos la vamos a sufrir. Así es. Entonces, pues es importante. Por eso hay que apoyar y de nuevo, muchas gracias, mi Gus. Al contrario, muchísimas gracias, Manu. Un gusto tenerte aquí. Igualmente.
Thank you.